Hola, bienvenidos a Dialogando Derecho, a su capítulo número 58, en su podcast donde hablaremos sobre temas de índole jurídico y fiscal y de negocios de una manera sencilla y práctica. El día de hoy nos acompaña el abogado José de Teresa. Hola Pepe, buenos días. Ricardo, buenos días, muchas gracias. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema muy sensible para los inversionistas que tienen un poco de miedo en invertir en temas inmobiliarios y bueno, acompañarlos en esta ambición de hacer crecer su patrimonio de una manera segura. Para eso aquí está nuestro amigo Pepe de Teresa. Pepe, por favor, preséntate con nuestra audiencia, cuéntales quién eres, qué te has dedicado, cuál es tu trayectoria en tema de derecho inmobiliario, para que sepan con qué autoridad nos estás hablando, ¿va? Gracias Ricardo, gracias por la invitación. Pues te platico un poco, ya como lo comentaste, soy abogado de profesión, ejerciendo la profesión ya más de 25 años, en un inicio en el sector público, luego en el privado, por más de 15 años en el sector de petrolíferos, y a partir de los últimos 7 años fue cuando de manera independiente y en consultoría llegamos al ramo inmobiliario y a este gran mercado que atrae a muchos inversionistas, a muchos interesados en crecer su patrimonio en este mundo inmobiliario. Por ahí dicen que los grandes capitales del mundo o los grandes capitalistas pues siempre están en el mercado inmobiliario, ¿no? El 82% de los grandes millonarios en el mundo tienen alguna relación con el mundo inmobiliario. Pues ahí está, si quieres ser millonario, esto podría ser un buen comienzo. Quizás con un buen capital y por supuesto con una muy buena orientación, que es lo que vamos a tratar de dar en este capítulo. Pues bueno, comenzamos, ¿no? ¿Qué les parece si planteamos el tema? El inmueble al final es un activo estratégico, ¿no? Es un activo que la gente normalmente adquiere, ya sea para vivirlo y muchas veces para hacer negocio, ¿no? Que ese es el tema, ¿no? Y bueno, ¿por qué podría ser en el 2026, en este año, el sector inmobiliario podría ser el refugio del capitalista? Pero requiere una mirada no solo de comprador, sino una mirada más allá, que es lo que platicábamos el otro día, ¿no? De decir, oye, en este lugar, a lo mejor en 5 años va a haber una empresa o algo así, quizás valga la pena ir adquiriendo terrenos a buen precio en esa zona, ¿no? Y pues bueno, ¿cómo empezamos a abordar este tema de decir, bueno, ¿cómo compro? ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? O para nuestros podescuchas, ¿qué es lo primero que tienen que ver para comprar? ¿Qué les dirías tú antes de, bueno, más allá del tema de negocios, sino el tema legal? ¿Tú qué les dirías que tienen que empezar a ver? Mira, partiendo de lo que comentas al principio, de lo que es un bien inmueble, y que efectivamente podría ser parte de un buen porcentaje de tu portafolio de inversión. Y efectivamente, una ubicación a futuro sí podría representar mucha rentabilidad, aunque lo más importante cuando decides invertir en un bien inmueble no es tanto la ubicación, sino la estructura jurídica con que lo adquieres. Okay. Porque no es lo mismo que quieras pensar en comprar un terreno, seleccionemos la ubicación que mejor nos guste, donde pensemos que el desarrollo empieza a crecer para allá, pero no es necesariamente el que comprar futureando que el crecimiento va a llegar para allá, te va a dar los rendimientos que tú esperas. ¿Por qué? Y ya voy a tu pregunta. Porque antes de comprar cualquier bien inmueble y futureando en tema de tierra, siempre es recomendable hacer un due diligence completo. Y un due diligence completo yo lo divido en 3 partes, que uno es legal, que uno es fiscal y el otro es comercial. Okay. Teniendo estos 3 parámetros que lo podemos comparar mucho con un check-up, hagámosle un check-up a esta propiedad que queremos invertir, ¿no? Hablando de un tema legal, bueno, pues conociendo su historial en registro público, conociendo propietarios, conociendo si tienen gravámenes, en tema fiscal, su tema de prediales,
agua o cualquier otro servicio Servicios en general, ¿no? Que todavía encontramos personas que creen que la deuda de estos tipos de servicios pertenecen al anterior propietario. Y es incorrecto, porque todos estos los jala el bien. O sea, son inherentes de manera directa del bien, cosa que pasa mucho en las compraventas de casa y vivienda, que ya se utiliza el tema de mantenimiento. Hay casas que tienen adeudo de mantenimientos de más de 2, 3, 4 años y quien llega y adquiere no le da valor a este adeudo. Pero esos temas o esas obligaciones de pago son del bien y no del propietario. Y en el tema comercial, pues sí, hay que analizar si cuenta con el uso de suelo, ¿no?, adecuado, que se está futureando en la zona, si cuenta con las densidades, si cuenta con las factibilidades de servicios. Son temas que le van a dar mucho valor, no plusvalía, mucho valor al bien, que plusvalía es un tema muy mal entendido hoy en el tema inmobiliario, pero es lo que nos ayuda a decir un sí para seguir adelante con la inversión. A ver, entendiendo un poquito, desmenuzando esto, a ver, el uso de suelo entonces es el permiso que te otorga el ayuntamiento del municipio donde está tu bien, y dice, a ver, yo compro este terreno porque quiero hacer, no sé, una escuela, por decir algo. Pero creo que cada municipio tiene ya dividido y tiene pues más o menos segmentado en qué lugares puedas hacer una escuela, en qué lugares puedas hacer un restaurante, en qué lugares puedes hacer casas solamente, y de qué alturas, ¿no? A eso es a lo que te refieres, ¿no? A eso me refiero. Entonces, pues aquí les decimos como una llave, decirle a nuestros podescuchas, decirles, bueno, si quieres comprar un terreno y que digas, es que este terreno está súper bien ubicado y siempre he querido poner una farmacia aquí. Bueno, antes de comprarlo, ve y pregunta al ayuntamiento si vas a poder poner o no tu farmacia ahí, porque probablemente te digan, pues no, mijo, aquí nada más te da para poner casas. Es correcto. ¿No? A eso es la parte a la que te refieres, ¿no? Sí, sí. Entonces, el due diligence es lo que hemos hablado también en capítulos anteriores, lo que también tiene que ver mucho con el compliance, de saber a quién le estás comprando y en qué condiciones. Eso es de manera genérica. Y sí, efectivamente, la parte legal es pues, que no tenga deudos, que no se haya vendido por otro lado. Sí, que tu expediente legal esté cumplido. Exactamente. El expediente legal básicamente es ir al registro público, que eso normalmente lo tiene que hacer el notario, y decir, este bien está por venderse, que es el aviso preventivo, ¿cierto? Es correcto. Yo lo haría un poco antes, a lo mejor no necesariamente en una compraventa, en una inversión, el notario es el último paso, pero para poder tú iniciar en un abanico de opciones, en un particular puede llegar al registro público y solicitar una actualización del bien. Sí, saber cómo está. Si la persona que me lo trajo o me lo quiere vender es el verdadero dueño, si no es el verdadero dueño, pero a lo mejor es apoderado, y si es apoderado, ese poder debe estar inscrito en el registro público. Y no revocado. Y no revocado. Si tiene algún gravamen, ¿no? A lo mejor lo debe, ¿no? O a lo mejor tiene hipoteca, o a lo mejor es una garantía para un tercero, esa institución financiera o particular. Entonces, eso lo podemos averiguar nosotros mismos para poder seguir avanzando en una negociación. Eso es importantísimo que lo hagan. Al final en el primer comentario vamos a dejar todos los datos de José para que si tienen alguna duda le puedan marcar. Tiene también mucha experiencia en esto y le pueden escribir un correo y preguntarle, oigan, tengo duda de este tema, asesórame, y con mucho gusto él les va a poder dar toda esta consultoría, ¿no? Es correcto. Muy bien. Entonces, bueno, y el siguiente paso, ¿qué sería? Bueno, ya empiezas a avanzar en la negociación y dices, bueno, esto ya me va a dar la seguridad y la tranquilidad de que lo que voy a invertir, pues va a ser, no voy a perderlo, ¿no? Porque ese es mucho el miedo. Muchas veces, bueno, aquí en la firma nos han llegado clientes que pobres, o sea, les han hecho fraude, han comprado terrenos que no sirven para lo que ellos querían, o sea, han pasado muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que es importante que la gente que escuche este programa entienda que antes de comprar es importante saber las condiciones generales del bien inmueble, ¿no? Muy bien. Pasamos al siguiente punto, que hablamos sobre el tema de la extinción de dominio. Este tema empezó en 2019, si no mal recuerdo,
con varias reformas a la legislación fiscal, pero bueno, se los voy a resumir para que no aburramos a nadie. Básicamente es que si tú eres probable responsable, todavía ni siquiera eres culpable de nada, porque no hay una sentencia que te diga que así lo eres, la propia autoridad te puede quitar tus bienes, ¿no? Entonces eso es algo bien grave que a muchos empresarios sí asustó en el pasado, y pues porque a lo mejor debían algo, ¿no? O tenían miedo por alguna razón específica, ¿no? Sin embargo, sí es algo que fue, que en la calle, por así decirlo, entre el empresariado, sembró la duda y sembró el miedo, porque al final de cuentas pues no me han dicho que soy culpable de nada, pero la autoridad me puede quitar mis bienes. Por eso se llama extinción de dominio, sin siquiera definir si fui culpable o no. Y ya después, si resulta que no era culpable, pues ya no me pueden devolver mi bien porque quizás ya lo vendieron o miles de cosas, ¿no? Aquí es donde viene lo que tú hace rato empezabas a mencionar, pero quiero que en este momento, creo que es el más oportuno, nos digas, dependiendo, ¿de qué depende la manera en la que yo compre? Porque yo puedo comprar como persona física, puedo crear una inmobiliaria, o ¿qué nos recomendarías y en qué momentos, no? Porque por ahí ya podría asomarse una figura que se llama fideicomiso, ¿no? Platícanos sobre estas maneras de cómo podemos decidir como empresarios, porque recordemos que este programa va más dirigido para empresarios, ¿no? Uh-huh. Si un empresario quiere invertir, a lo mejor para un tema inmobiliario, ¿tú qué le recomendarías? Ok, bueno, partiendo, la primera pregunta es, ¿qué tenemos que revisar antes de, o qué tipo de vehículo jurídico es lo ideal para un empresario, un desarrollador inmobiliario? Pues siempre será una persona moral, por los varios beneficios que se tienen fiscales. Ese es el lado interno. Y un lado externo, por la facilidad de levantamiento de capital o estructura de capital que puede generar un desarrollador con otras instituciones financieras. Porque no es lo mismo que una institución financiera, llámese banco, una SOFOM o un fondo, se acerque a ti como persona física para fondear un proyecto, que si lo presentas como una persona moral, por las facilidades que tienes de garantizar con los bienes. Punto número 2. ¿Qué tienen que revisar antes de comprar? Bueno, pues ya lo repetimos. Hay que irnos a los antecedentes de la propiedad y sobre todo las factibilidades. Si eres un desarrollador, un empresario, pues hay que revisar las factibilidades, porque a veces no todo lo que queremos hacer se puede donde tenemos pensado hacerlo. Y eso nos va a limitar en un crecimiento acelerado, que es el gran negocio inmobiliario. No lo es el número de ladrillos que le puedes montar a un terreno, si es en la velocidad que se los montas y los pones a mercado. Ese es el negocio inmobiliario, es donde se encuentra la mayor rentabilidad. O sea, mientras más rápido, mejor. Acuérdate que el porcentaje, todo negocio se mide por un porcentaje de rendimiento y un ROI. Y si tiras la piedra más lejos y tardas en llegar, pues te va comiendo tu corrida. Tu rentabilidad. Claro. Entonces, mientras más certero llegues ya al proyecto, con todo lo anterior, uso de suelos, factibilidades, capital, estructura, vamos a pasar al fideicomiso ya estructurado, bueno, pues se ve más rentable el proyecto, que no es una garantía, pero se ve mucho más rentable. Ok. Ahora, haz de cuenta que yo no sé nada de derecho. Imagínate que yo fuera abogado. Platícame cómo funciona y qué es un fideicomiso inmobiliario para desarrolladores, por ejemplo. Ok. Empecemos en que existen solo 2 tipos de fideicomisos que marca la ley, que es el de administración y el de garantía. Y de ellos pues se viene todo un paraguas de tipos de fideicomisos, pero que nacen de o de administración o de garantía. Del de administración vienen la gran mayoría de los fideicomisos inmobiliarios, ya sea de administración de bienes, ya sea para sucesión testamentaria, o ya sea para levantamiento de capital, o las mismas fibras que son un fideicomiso, vienen de un fideicomiso de administración. ¿Y qué son? Pongamos un ejemplo de que estamos en una cocina y tenemos al chef. Pero tú traes las verduras, yo pongo las tortillas y cada quien pone algo. Y el chef es el que arma, distribuye y reparte el platillo final. No significa ni que tú digas cómo se va a estructurar, ni que yo diga cómo se van a preparar los platillos, sino todos ponemos en una entidad legalmente constituida, que es el fideicomiso,
para garantía mía y tuya de que este platillo se va a llevar a cabo como todos nos pusimos de acuerdo. Pero hay un ente que se encarga de que esto así suceda. O sea, hay un tercero. Es correcto, que es una institución financiera, en estos casos, quienes son los que administran. Por el otro lado tenemos el fideicomiso de garantía, que por su nombre lo dice, es en un ejemplo jurídico más conocido, digamos que es el depositario. Ok. Si tú me quieres comprar un terreno a plazos, sin importar el monto, montamos el bien inmueble en un fideicomiso de garantía y el fiduciario es el responsable de vigilar que los acuerdos de la compraventa se cumplan y en caso de omisión o falta de cumplimiento, este ente entregará a ti el bien, si es que tú ya cumpliste con los pagos, si yo no entrego, o hace la reversión del fideicomiso en caso de que los pagos acordados no se lleguen a su cumplimiento. O sea, al final de cuentas es el tercero que va a darle más certeza jurídica a la operación. Y esto me queda muy claro para que todos nuestros escuchas lo entiendan así, es si hay un tercero que va a regular y va a decir, oye, pues si aquí tú dijiste que ibas a hacer departamentos y se puso un bien inmueble de por medio, que fue a lo mejor un inversionista puso el terreno, otro puso la lana, otro puso el trabajo quizás, o el know-how, o el proyecto, o no sé, ¿no? A lo mejor hay muchos socios involucrados, pero si hay un intermediario que es un fideicomiso, va a transparentar todo. Y por supuesto que eso da mucha certeza a quien quiera invertirle, ¿no? Claro. O sea, si llega a lo mejor pensando, van a hacer una torre de 100 departamentos, y dices, oye, lo puedes comprar en preventa. Dices, bueno, si está la empresa así nada más y no hay un fideicomiso, pues a mí me daría poca certeza, ¿no? Pero si hay un fideicomiso de por medio donde está justamente lo que dices, oye, pues si no te entregan el departamento y tú ya cumpliste, pues yo me encargo de que se te restituya el bien o la lana, ¿no? Eso da mucha certeza, ¿no? ¿Va por ahí? Sí, porque en este ejemplo que acabas de dar, de un desarrollo de departamentos, X número de departamentos, lo que sucede ahí es que el propietario del terreno, o el que aporta la tierra, saca de su patrimonio la tierra y la coloca en esta institución, en este vínculo jurídico llamado fideicomiso. Quien pone los billetes, saca el dinero de su patrimonio y lo pone en esta institución. Incluso la misma empresa constructora, toda su relación comercial ya no es ni con el dueño del terreno, ni con el dueño del dinero. Es con el fideicomiso, con esta institución. Quien debe rendirle cuentas es al fideicomiso, y el fideicomiso es quien estará erogando los pagos y cumplimientos al constructor. Entonces, y del otro lado, quien te llega a comprar en una preventa, pues a quien le hace los depósitos, que es uno de los mayores errores de los compradores en preventas, que se lo hacen al dueño del terreno, o se lo hacen al administrador de la misma obra, o al desarrollador inmobiliario, se tiene que hacer al fideicomiso. ¿Y por qué al fideicomiso? Porque todo el dinero del comprador, el dinero del desarrollador, la tierra, ya pasó a esta figura jurídica llamada fideicomiso, y es el que garantiza el cumplimiento. Y en caso de omisión de parte de estos desarrolladores, bueno, pues la tierra ya está en el patrimonio del fideicomiso. Quienes debe de responder sobre todos los capitales que están entrando, ya sea en la compra o la inversión del desarrollo. Muy bien. Y bueno, esto también me hace mucho sentido con la parte que nos marca la legislación fiscal, que nos dice que incluso como estrategia podría funcionar el aportar nuestros bienes a un fideicomiso, ¿no? Pues incluso bienes inmuebles, bienes muebles, dinero, ¿no? Siempre que tenga una finalidad, porque los fideicomisos son inembargables. Es correcto. Porque de alguna manera la institución fiduciaria tiene que tener toda la certeza de que va a poder cumplir. Y si hay una autoridad que tiene la potestad de poderle embargar o poderle extinguir el dominio de una propiedad, pues evidentemente resta y elimina toda la certeza jurídica que podría brindarnos un fideicomiso, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me parece una cosa maravillosa, siempre me ha parecido algo muy maravilloso el tema de los fideicomisos. Sin embargo, no muchos lo hacen,
quizás porque tampoco es algo barato, porque o sea, hay que decirlo, no es para todos. Pero, pues platícanos en tu experiencia algún caso que hayas tú llevado de fideicomiso. Digo, obviamente omitiremos nombres. Platícanos algún tema, algún caso que tú hayas llevado, pues ya sea para constituirlo, para llevar las partes, o sea, no sé, platícanos un caso tuyo, así que tú hayas llevado. Fíjate que lo que comentas al principio de que se cree que el fideicomiso no es para todos, o son para grandes capitales o para grandes desarrollos, pues no hay nada más erróneo en eso, ¿no? Ah, muy bien. Yo creo que efectivamente administrativamente es caro, pero posiblemente te da mucho más estructura en cualquier proyecto y te da certidumbre jurídica. A lo mejor también es un poco más complejo en la maniobra, ¿no? No es lo mismo que alguien solo desarrolle cualquier desarrollo inmobiliario, que puede maniobrar como él le vaya pareciendo, a que vayas siguiendo las reglas que ya se estipularon en este fideicomiso. El último ejemplo que yo tengo de un fideicomiso, y me gusta platicarlo porque no rebasa los 7 millones de pesos, es una compra de un bien inmueble que quien llega a comprar busca el bien inmueble para remodelar y vender. Ahí está el rendimiento. Y lo hacen a través de un fideicomiso de garantía, donde el propietario saca de su patrimonio el bien inmueble. Y el comprador acuerda las reglas de pagos a plazos y también acuerda con los inversionistas que llegan a querer comprar el inmueble, que eran departamentos que se van a remodelar y a vender, colocan sus capitales en este fideicomiso. Y este fideicomiso entonces le va a dar certeza a todos y va a erogar los gastos que vaya manejando este desarrollador o este comprador para la mejora del bien inmueble. Tiene garantía el que vende, tiene garantía el que compra, ¿no? Que yo te estoy pagando con una compraventa a plazos que la puedes firmar ante notario, que eleva la operación a un documento público, pero no te da garantía de que quien te venda a lo mejor mañana desaparece. Claro. Y teniendo este bien inmueble en un fideicomiso, pues podrá desaparecer, pero como el bien ya es el fideicomiso y mientras yo, comprador, cumpla con mis pagos ya estipulados en las reglas del fideicomiso, ese bien, tarde que temprano, llegará a mi patrimonio. Y el que te llegue a comprar, así como está, esperando una mejora en ese bien inmueble y una verdadera plusvalía, tiene certidumbre de que los pagos que viene dando van a tener un rendimiento. Van a tener un rendimiento y ese pedazo de pastel pasará a su patrimonio. Esté de acuerdo el vendedor o el comprador con que se den las condiciones, pasará a su patrimonio. Ese es un ejemplo que tuvimos reciente. Efectivamente, sí se vuelve no lento, pero muy estructurado el manejo. Pero a veces meterse en este tema, que tenga certidumbre jurídica, te deja dormir más tranquilo y te da certidumbre en tus capitales e inversiones inmobiliarias. Bueno, pues yo me llevo algo muy nuevo para mí y pues con un abanico de posibilidades de saber que, pues digo, un capital de este tamaño, o sea, no sé, 7 millones que quizás para un desarrollo inmobiliario es muy poco o nada. Pero todos durmieron tranquilos. Y exactamente, todos durmieron tranquilos y sobre todo que bueno, esto le da mucha solidez a tus proyectos, ¿no? Creo que aquí la clave es buscar a personas como tú, o bueno, a ti, que te busquen, para desarrollar sus proyectos inmobiliarios, ¿no? Darles toda la certeza jurídica y toda la fuerza, ¿no? A nosotros nos llegó una vez una cliente, una señora que compró en preventa una casa y el trato era que ella tenía que pagar, creo que la tercera parte como de anticipo y el resto cuando se le entregaran dentro de 2 años. Pero no había fideicomiso ni nada. Solamente había un contratito de compraventa, de promesa de compraventa y listo. Pasó el tiempo, terminaron el desarrollo, pero la misma casa la vendieron como 10 veces. Sí, te lo creo. Y así, o sea, y no esa casa. Todas las casas de ahí las vendieron como 10 veces. Por supuesto que no hubo certeza. Ahí, claro que si hubiera habido un fideicomiso, pues a ver, espérate, esta ya está vendida para fulanita. Listo, ¿no? O sea, ahí hubiera habido esa certeza. Claro que estos eran unos pillos, ¿no? O sea, al final se presentó la denuncia, bueno, la querella y todo, procedió y demás,
se condenó, pero bueno, nunca encontraron a los responsables. O sea, esas cosas pues pasan, hay que saber que esas cosas pasan por falta de información, por ignorancia y por no acercarse con un especialista, ¿no? Fíjate que tú estás dando un punto importante de, por ejemplo, y en específico en Puebla, años pasados se le tenía una aversión a comprar en preventa. Por los números de situaciones que pasaron, como la que tú acabas de mencionar, pasaron miles. Y es que anteriormente comprabas de buena fe. O sea, a veces no conocías ni al desarrollador inmobiliario, solo a un asesor inmobiliario. Que te caía bien. Que te cae bien, que incluso no sabía su trayectoria como asesor inmobiliario, y a lo mejor le cayó o es cuate el desarrollador y compraban en preventa. Y sucedían estas cosas. Hoy en día no hay mejor negocio que comprar en preventa, es donde existe una verdadera plusvalía. Y hago paréntesis, yo te platico lo de plusvalía, pero sí hay que hacer un estudio, así como no compras un terreno y haces un due diligence, haz un estudio de quién es el desarrollador. Si legalmente, un proyecto inmobiliario, y tú lo sabes, fiscalmente nace, comercialmente, técnicamente también nace a partir de la licencia de construcción. Comprar un bien inmueble en preventa sin licencia de construcción o sin los permisos adecuados no te da la garantía de que va a existir, pero ya sabes que técnicamente es viable. Tu siguiente paso es estudiar quién es el desarrollador y si hay la suficiencia económica para que se lleve a cabo. O cuáles serían sus garantías. Y si existe un fideicomiso, pues mejor aún. Claro. Y te hago el paréntesis de plusvalía porque se me hace un excelente negocio la preventa. La plusvalía la conocemos de manera errónea. Es decir, si compramos una casa o un departamento, se dice de que, oye, lo compré hace 3 años y me costó $1,000,000 de pesos, hoy vale $1,700,000, ya gané $700,000. Qué buena plusvalía tuvo el departamento. Y no es correcto. Lo que sufrió tu bien es una actualización de valor. Porque la plusvalía, como su nombre dice, es un valor a adicionar a su valor de mercado. Porque si tú y yo vendiéramos ese departamento y no nos alcanza para comprar el de al lado, perdimos. Pero si nos alcanza exactamente para comprar el de al lado, no hay ganancia. Nos tendría que alcanzar para comprar el de al lado y tener un rendimiento. Este rendimiento es la plusvalía. Por eso es muy importante saber comprar. Y en las preventas, efectivamente, cuando te entregan tu vivienda o el departamento que te costó $1,000,000 de pesos, pero cuando te lo firman y escrituran vale $1,400,000, tuviste una plusvalía. Okay. Esa es una plusvalía. No es lo que va actualizando el valor de tu vivienda. No es plusvalía, es meramente actualización. Ok, y entiendo que los desarrolladores, principalmente los desarrolladores, también les conviene. Pero es como compartir una parte de su pastel, o sea, de su proyecto, a quien está confiando en ellos. Es como su premio por confiar. ¿Así lo podríamos entender? Claro. O sea, el comprar en preventa es, mi premio va a ser una ganancia económica por haber confiado tanto en el proyecto como en el desarrollador, como puesto, y esperar a que eso dé fruto, ¿no? Creo que pues es algo bastante bueno, porque también pues fondea al desarrollador, le ayuda. Es dinero más económico. Es dinero más barato, ¿no? Sí, de alguna manera, ¿no? Y pues bueno, creo que mientras haya las tablas jurídicas, va a haber una importante, pues un negocio para todos, ¿no? Que realmente funcione para todas las personas que se está diseñando, ¿no? Muy bien. Hace rato nos platicabas de las fibras. Cuéntanos más sobre el tema de las fibras, porque estoy seguro que hay muchas personas que no conocen este término y de qué va esto, porque, bueno, su boom fue hace, no mucho, hace 5 o 7 años que empezó, al menos en México, el tema de las fibras. Platícanos en qué va, qué son las fibras. Las fibras son un fideicomiso con un objetivo definido o sector definido. La mayor parte de las fibras nacieron en el mundo inmobiliario. ¿Qué es lo que hacían estas fibras? Tomaban bienes inmuebles a su patrimonio, que es un fideicomiso de administración, para administrar. Y ese patrimonio, para tenerlo más rentable,
pues había que hacerle la inversión, que es donde entrábamos tú y yo, con una pequeña parte, con una gran parte, que es lo que los hizo exitosos, de que cualquiera podía entrar a invertir a una plaza comercial, ¿no? Que cuesta, ponle la cantidad que quieras, 10 millones de pesos. Sin embargo, yo tengo 50 mil pesos que me gustaría invertir en esa plaza comercial. A través de las fibras, ¿no? Que lanzan este proyecto, suman a su patrimonio esta plaza comercial y cualquiera puede entrar. Y el negocio de las fibras es la buena administración con rentabilidad a todos sus socios, a todos sus miembros o fideicomitentes de este fideicomiso. ¿Cómo va hoy el mercado? Es muy bueno porque le dio facilidad o le dio mucho acceso a pequeños inversionistas a entrar al mundo inmobiliario a través de las fibras. Por eso hoy vemos un abanico enorme. Hay fibras para oficinas corporativas, hay firmas en el sector industrial, hay fibras de desarrollo inmobiliario y te puedo enumerar puras plazas comerciales. Entonces, parques industriales, ¿no? Parques industriales, que es una de las más fuertes en el norte del país, y oficinas corporativas. Y ya estamos hablando de fibras con más de 25 años de existencia, con un portafolio en términos de números increíbles y con grandes rendimientos. Y ahí tú juegas con ellos, ¿no? Ellos te aseguran, hay fibras que te aseguran un porcentaje de un rendimiento, o sea, una cantidad, o juegas con ellos en el movimiento del mercado. Que es un poquito más arriesgado, pero como siempre, si te arriesgas un poquito más, puede haber mejores beneficios. Pero también más pérdidas, ¿no? Es como todo. Y bueno, eso creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, quien toma mayores riesgos, el rendimiento esperado sería mayor, pero también el golpe, riesgo de pérdida también es. El golpe podría ser un golpe del mismo fuerte, tamaño, ¿no? Entonces, eso, pues bueno, creo que el fideicomiso pues resulta ser no tan caro como, o sea, entiendo, en el entendido que lo que da es toda la certeza jurídica y que incluso ya te asegura un rendimiento, pues yo creo que muchos empresarios estarían felices de poderle entrar, porque quizás no son los especialistas y no les alcanza para hacer la plaza completa. Y pues entran chiquitos, medianos, grandes y pues a todos les toca en proporción la rebanada de pastel, ¿no? Eso está increíble, pues por supuesto que está muy padre para cualquier persona que quiera invertir, ¿no? Y hoy se han convertido a grandes empresas inmobiliarias. Todos estos fideicomisos, bueno, incluso ya los vemos en la bolsa de valores, ¿no? Levantando capital, con una estructura muy bien definida, que te da pues mucha certeza de que tu dinero va a dar en buenas manos y tendrá buenos resultados. ¿Cómo cuál podría ser? ¿Conoces alguna que te acuerdes? Fibra 1 es de las primeras y creo que está dando los mejores resultados. Yo creo que pues, el que pega primero pega dos veces. Es donde yo he participado, bueno, participo todavía, y da muy buenos resultados. Para mí, Fibra 1, yo creo que es de las que mejor números trae hoy. Y participa, supongo, en varios mercados, ¿no? O sea, no solamente en... Es correcto, sí, trae mercados. Pues esto está maravilloso. Como, pues es una manera muy inteligente de, pues por un lado, de invertir. Segundo, de resguardar tu patrimonio en algo pues que pues es funcional, porque incluso tú podrías decir, oye, a la fibra, supongo que esta instrucción tú también la puedes dar como inversionista quizás, oye, estos rendimientos no me los des a mí, se los das a fulano, como un tema sucesorio, o eso ya no formaría parte. Bueno, ya ese sería un fideicomiso privado, no hablando de estas fibras, tienen su objetivo muy específico, que es inversión, pero sí podrías tú utilizar un fideicomiso como tal, sucesorio, como tú lo dices, ¿no? Para que quieres sacar de tu patrimonio X número de bienes que sean administrados por esta institución y que en determinado tiempo o en determinadas condiciones pasen ese patrimonio al patrimonio de un tercero. Llámese familiar, llámese socio o llámese otra tercera moral. Pero eso está buenísimo. Sí, vaya, tú lo sabes que es uno de los instrumentos que se están manejando mucho para dejar al lado la sucesión y el testamento para migrar a un fideicomiso por un tema de facilidad, práctico y menos costoso. Digo, al final sí, bueno, en otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, tengo entendido que el tema sucesorio es muy caro por el hecho de decir, oye, si yo te dejo un bien directamente tú, o sea, yo hice mi casa, sí, y a mi hijo le quiero dejar la casa,
pues se la dejo, pero él tiene que pagar prácticamente la mitad del inmueble, y si no le alcanza pasa a propiedad del Estado, ¿no? Entonces, pues bueno, probablemente, o bueno, no probablemente, es muy cierto y es muy sabido que se crean ese tipo de fideicomisos, es decir, sacas de tu patrimonio personal ese inmueble y queda a nombre de un fideicomiso. Y ese fideicomiso, pues bueno, podrá dárselo al hijo o podrá quedárselo por siempre, por así decirlo. Sí, sí. Y el que lo va a usar va a ser mi hijo, o pues si él tiene hijos también, ¿no? O sea, como ya dejar estas instrucciones, ¿no? Que es lo que tú decías, que creo que eso es lo más importante dentro de los fideicomisos, ¿no? Son las reglas del juego, que es, si pasa esto, ocurre esto, si no pasa esto, pues no va a pasar. Y eso es el buen quehacer de la administración, ¿no? No, pues qué maravilla esto de los fideicomisos, ¿no? Y bueno, hablando un poco, saliéndonos un poco del tema jurídico y yéndonos más al mercado económico, ¿cuáles son el riesgo principal que tú verías hoy de invertir en México sin pensar, o bueno, ya sabiendo lo que sabes de cómo comprar y todo esto, más bien en el tema macroeconómico, ¿tú cómo verías, cuál podría ser el principal riesgo que tú sí le podrías ver a invertir en el mercado inmobiliario? Quizás en México, quizás en la región de América Latina, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué ves en esta región? Empezando por México y siguiéndonos un poquito con la región, ¿no? Pues riesgo como tal, me gustaría más decir que hoy la inversión inmobiliaria ya tiene que ser muy especializada. Ok. Creo que hay sectores dentro de todo el mundo inmobiliario que están teniendo un gran repunte. Hay otros sectores en el mundo inmobiliario que está estabilizado y hay otros que posiblemente lleva mucho tiempo parado. Hablando de un sector inmobiliario que tiene un auge, ¿no? Pues por el nearshoring, es el industrial. Al norte del país. No, en cualquier lado. A ver, Puebla tiene una tasa de desocupación del 1.2%. Entonces, no tienes. Y en el mundo industrial no tienes rotación. No es como tener tu casa que la tienes rentada y se te van al año y regresan, te tardas en rentar. En el mundo industrial no tienes esa rotación. Y hoy, te digo, la tasa es muy, muy chica. Hay un crecimiento acelerado. Ok. ¿No? Y los rendimientos son mucho mayores. Voy a hacer un ejemplo rápido. Una bodega, de almacenamiento, se dice bodega seca, que te cuesta 3.5 o 4 millones de pesos montarla de a 1,000 a 1,200 metros cuadrados, te puede dejar una renta de 50, 60 mil pesos. Una casa, pongamos esta zona de Lomas de Angelópolis, que te cuesta 5 o 6 millones. 5 o 6 millones de pesos. Barato. Tendrás una renta de 25 mil pesos. Por ahí. Entonces, ese es el sector. ¿Quieres invertir en bienes raíces por tener un rendimiento? Pues la especialización de en dónde meter tu dinero, pues marcará mucho tus rendimientos. Ok. Entonces, hoy la industria, el mercado industrial es muy fuerte. Muy fuerte. No quiere decir que la de vivienda no, pero estoy haciendo un parámetro donde conviene invertir. Hay quien busca invertir en la casa-habitación, pero su enfoque es otro. A lo mejor es mandarlo al patrimonio, no busca el rendimiento, sino tener que el patrimonio y solito se le vaya actualizando su patrimonio. Es muy bueno para el tema. Es un inversionista pasivo. Hay inversionistas muy agresivos que avientan y le apuestan a este sector industrial. El comercial también es muy bueno en temas de rendimientos, pero juegas un poco de rotación, juegas un poco de zonas, y juegas con todo el mercado, ¿no? Una situación compleja en el país, pues sí te puede afectar en tus inversiones en un sector comercial. Claro. Ok. Entonces, más que el riesgo, yo creo que hoy en día hay que ser muy estratégico en dónde queremos aventar el dinero y por qué lo queremos hacer ahí. Ya se fue esa época en que te sobraba una lana y ahí aviéntalo en esa tierra que va a crecer y seguramente sí va a crecer, pero no sabes a qué velocidad. O sea, no sabes si compramos, el que compró terreno hace 15 años en Ocoyucan, a lo mejor no esperaba que esta aceleración de esta zona habitacional creciera tanto. Que el que compró un terreno rumbo a Huejotzingo, pues tampoco pensó que iba a tener
un crecimiento tan lento y luego tan acelerado y luego se le migró a industrial, ¿me explico? Ujú, ¿Qué es esa zona? No lo sabemos. Antes llegabas, comprabas y te llegaba el rendimiento. O sea, entiendo que el riesgo podría ser la incertidumbre de saber si va o no crecer tu patrimonio, ¿no? El riesgo a lo mejor es pensar que tu inversión donde te gustaría comprar, tú estás viendo una vocación de la zona que es incorrecta. Ok. ¿No? Si tú quieres comprar, oye, es que está muy barato Huejotzingo, zona de San Martín, y más adelante voy a hacer un desarrollo habitacional increíble. Pero el crecimiento industrial en la zona te come. Ya no hubo proyecto habitacional. O tú dices, oye, yo aquí en Ocoyucan voy a hacer un parque industrial. Y te rodea la zona De casas. inmobiliaria. Pues, es una pérdida, es un fracaso. Porque nadie va a llegar, no van a llegar industriales a meterse en una zona habitacional. Oye, y bueno, o sea, entiendo que, por ejemplo, si tú quisieras invertir, lo podrías hacer evidentemente de la manera correcta, creo yo, y más inteligente, pues una fibra, porque ellos conocen dónde invertir, tienen pues ese colmillo ya retorcido, de decir, oye, pues no voy a comprar un terreno donde sé que van a ser casas, o donde ya está anunciado que van a ser una plaza comercial. Mi vocación va a ser quizás comercial, o sea, comprar locales, qué sé yo. Pero si nos queremos ir por el otro camino, es con quién nos podríamos acercar o con quién se podría acercar un empresario pequeño que diga, oye, me gusta ese terreno, pero no sé qué hacer en él. ¿Quién podría ser la persona adecuada que le diga, pues mira, aquí te quedan unos depas, aquí te queda una plaza, aquí te queda, no sé, una nave industrial? ¿Quién sería esa persona? ¿Un asesor? Nosotros te ayudamos en eso. Ok, perfecto. O sea, yo creo que entonces el éxito hoy no es aventar el dinero esperando que algo suceda, es hacerlo hoy, pero hacerlo de manera adecuada. Si tienes a unos empresarios o inversionistas que quieren levantar un terreno y uno de ellos tiene el terreno o encontrar una excelente ubicación porque es esquina y todos los moños y adornos que le quieras poner, lo que hacemos nosotros es una investigación de qué se puede hacer en el terreno. Con cuántos metros cuadrados le puedes levantar, si es un H2, H3, H4, hacia arriba, hacia los lados, qué puedes hacer. Y luego hacemos un estudio de mercado, porque no es lo mismo que levantes en una zona donde el metro cuadrado de construcción ya vendible andará sobre 20,000 a 30,000 pesos y quieras levantar departamentos que les quieres sacar al mercado a 7 millones de pesos. Que porque me dices que yo lo traje, el piso es un mármol de Italia. Sí, pero la zona no te lo va a dar jamás. Entonces lo que hacemos es un estudio de mercado para decirte, oye, en esta zona caben departamentos de 2 millones de pesos, con 80 metros cuadrados de habitables, ¿no? Con tantos número de recámaras. El terreno es un H4, planta baja más 4, entonces te caben 8 departamentos, 12 departamentos. Hacemos todo el estudio para decirte, este es el proyecto que funcionaría ahí y que te daría estos rendimientos en base al estudio de mercado. Ok. Y además de eso, pues hacemos todo el estudio legal, ¿no? Que el terreno no tenga problemas, que tenga el uso de suelo adecuado, que en el registro público las escrituras estén en orden. Si lo quieres aventar un fideicomiso, te ayudamos a aventarlo en un fideicomiso, porque si a lo mejor tienen el terreno y tienen el 30% de capital y lo que necesitan es levantar capital, ya sea de inversionistas pequeños o de una institución financiera, bueno, un fideicomiso de administración sería el ideal. Si no son propietarios del mismo terreno y lo quieren comprar, también lo podemos meter a un fideicomiso, ¿no? De garantía, pues para que tengan seguridad de que el dinero que van a empezar a aventar ellos, sus socios o inversionistas, pues tengan la certidumbre jurídica de que pues eso se va a convertir en el gran proyecto que quieren y que no hay ninguna incertidumbre de que desaparezca, de que no se cierre la compraventa o que suceda todo lo que hemos escuchado en el mundo inmobiliario. Claro. Oye, pues qué maravilla. La verdad es que al menos a mí en lo personal se me abre mucho la mente en este negocio inmobiliario. La verdad es que yo no soy especialista en esta materia. Sí, en el tema fiscal, pues claro, o sea, ha habido pues muchas asesorías que hemos dado a gente que ha adquirido, que ha vendido, que le hemos ayudado con sus temas fiscales, pero ya metiéndose al mundo de los negocios inmobiliarios es una maravilla este negocio.
Bueno, por último, a mí me gustaría que nos platicaras algún caso de éxito que tú consideres que te haya gustado mucho, que lo hayas vivido de cerca, de algún tema, pues que esté relacionado con el mundo inmobiliario, algo que hayas hecho además de lo que nos platicaste del fideicomiso. Platícanos algo, un caso así que digas, de esto estoy orgulloso. Sí, te voy a platicar dos casos porque son sectores inmobiliarios distintos. Ok. En el tema industrial, en el 2017 se venía la reforma energética, ¿no? Cuando estaban llegando estos grandes competidores de gasolinas queriendo importar petrolíferos, gasolinas, asfaltos, cualquier tema. Yo estaba representando a una empresa americana, ya establecida en México, pero pública en Estados Unidos, y ellos querían llegar al país por el sur, es decir, por Yucatán, importando asfaltos y petrolíferos. Le queda cerca de Florida, ¿no? Bueno, es correcto, sí, y ¿no? Llegaba por el puerto de Progreso, ¿no? Y lo que quería es pues, abarcar ese mercado del sur. Es algo que es un proyecto que duró aproximadamente un año, pero nace desde la búsqueda de ubicación, el uso de suelo, permisos ambientales, los permisos de embarque y desembarque, entonces se llamaba API, Administración Portuaria Integral de Puerto Progreso. Entonces, ese proyecto, hasta la culminación de la construcción total de las plantas de almacenamiento, de la conducción y la estrategia de transporte, porque llegaba el barco, hoy ya llega, entiendo que sigue funcionando, desembarca en pequeños conductos de autocamiones y llega a la planta. Entonces, todo ese proyecto que te hablo en un año, en el tema inmobiliario fue un caso de éxito. A 8 años fue reconocido por el gobierno de Yucatán en el 2018, ¿no? Por la velocidad, por el esquema de empleos, por los capitales, por el tipo de empresa que llegaba. Entonces, para mí fue un gran éxito porque estuvimos liderando ese tema en el tema jurídico y inmobiliario. Y en el tema de habitacional, bueno, aquí generamos un fideicomiso, fueron 122 inmuebles, son terrenos, y lo que me gusta de esto es que nadie tenía nada. No había socio de terreno, no había socio de capital, solo traían una idea. Y se presentaron a la oficina y con su idea estructuramos un fideicomiso con las reglas muy claras. Hicimos una estrategia de levantamiento de capital que el fideicomiso nos los permitía y terminamos en 18 meses no solo el desarrollo de urbanización, sino la venta total de los terrenos. Generamos mucha confianza, logramos levantar capital y fue un gran negocio en términos de rentabilidad para los socios y para la oficina, obviamente, porque íbamos dentro del fideicomiso con una pequeña participación por la administración del proyecto. Órale. Son donde los dos temas, uno muy habitacional y otro industrial, donde hemos participado y liderado el proyecto y ha sido caso de éxito. Ok. Bueno, esa es una gran noticia, saber que el conocimiento y que, bueno, que con una idea bien estructurada, con mucha forma, con mucha fuerza legal, puedes llegar a tener un rendimiento pues, importante, ¿no? Fíjate que ahí pudimos matar la idea de que si quieres entrar al negocio inmobiliario necesitas capital. Ahí lo que necesitas es mucha estrategia, visión y mucho trabajo, pero sin contar con los grandes capitales o con la tierra idónea, puedes hacer un gran proyecto. Muy bien. Pues bueno, con este mensaje nos quedamos. Creo que ha sido un programa muy enriquecedor. Yo no sé si quieras dar alguna otra opinión sobre el tema inmobiliario para todos los empresarios que nos escuchan. Además de que se acerquen contigo o conmigo directamente, no hay ningún problema. Los podemos dar toda la orientación. Y pues bueno, evidentemente te hablaremos. Oye, Pepe, aquí hay una persona que trae esta idea, que quiere hacer este proyecto. Oriéntalo y ayúdalo, ¿no? Además de eso, ¿algo más que nos quisieras compartir o platicar? Bueno, yo siempre he dicho que en todo el negocio inmobiliario o el inversionista inmobiliario no llega a buscar una propiedad o no compra la propiedad, tierra o ladrillos. Lo que está comprando es certidumbre jurídica a futuro. Entonces, antes de comprar
es mejor invertir en certeza jurídica que invertir en una gestión comercial rápida. Ok. A veces es más barato gastar en tu estudio jurídico antes de adquirir o invertir en muebles raíces, bienes raíces, que apagar fuegos a futuro por un mal estudio jurídico. O por no tenerlo. Por no tenerlo. Y ahí tienes el elefante blanco ahí parado. Es correcto. Y no te sirve para nada. Claro. Así es. Muy bien. Ricardo, muchas gracias. No, hombre, pues gracias a ti por toda la información que nos has dado. La verdad es que es una luz importante para el programa. Y pues bueno, yo creo que va a haber muchos empresarios que nos van a buscar y a los cuales seguramente les abriste la mente de decir, oye, así como a mí, ¿no? Oye, se puede hacer esto, se puede hacer aquello, solo es cuestión de tener la orientación adecuada, ¿no? Estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias. Gracias a ti, nuevamente dejamos los datos de Pepe aquí anclados en el primer comentario y su correo electrónico, su teléfono, por si lo quieren localizar. Y pues bueno, hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Esperamos que nos sigan escuchando, que sea de valor para ustedes y pues nos estamos viendo en nuestro siguiente capítulo. Hasta la próxima y muchas gracias. Que tengan buen día.